Mucho, ¿Sí o no? ¿Bajó el consumo o cambió la manera? Se defienden en que cambió la manera. Por lo menos el gobierno se defiende eso, que cambió la manera de consumir. Ahí vamos a hablar. Bueno, acá estamos, ¿eh? Ahí lo ven en pantalla. Esta es un poco la foto de lo que te marcaba recién en relación a lo que está pasando con las ventas minoristas PYME, según también el último informe de la CAME, ¿no? Que precisamente esta confederación tiene la idea de marcar un poco el pulso, digamos, de las pymes y el consumo en general. Registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio. Asimismo, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%. De esta manera, en los primeros 7 meses del año se acumula un retroceso del 2,7%. Fíjate que estamos hablando en términos de retrocesos, salvo algunos rubros como el que están en verde, que es, verán ahí, el de ferretería y materiales de la construcción, ¿no? ¿Qué pasa? Hablan también en relación al descenso en la medición interanual. ¿A qué se debe? Según el informe, obedece al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. Eso no habría ayudado, digamos, a un poco a inyectar más el movimiento en el consumo. La ausencia de eso, como una dinámica o un dinamizador que ayuda, combinada con la incidencia de los aumentos en tarifas de servicios también, considerando la temporada de invierno, profundizó, sin dudas, la cautela que tuvo el consumidor al momento de ir y comprar o elegir comprar y desaceleró en general el ritmo, ¿no? de la actividad. Lo cierto es que acá hay una disputa en relación bueno, efectivamente cayó el consumo. Vuelvo a decirte, la lupa en este caso está puesta sobre las ventas minoristas pymes, ¿sí? Que tiene por objeto ver en la diaria, en la chica, lo que estábamos haciendo con Alvarito, lo hicieron en base a otra muestra también para analizar. En el desglose por sectores, 6 de las 7 actividades, como verán en pantalla, mostraron ese retroceso. Los mayores descensos están en textil e indumentaria, vaya casualidad con lo que escuchábamos recién, bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles. En segundo lugar, alimentos y bebidas, también está allí. Y en contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción. Vuelvo a decirle. Que va de la mano también con que uno de los sectores que sí se ven beneficiados es el de la construcción también. Sí, exactamente. En este crecimiento. Ahora, que está repuntando, te diré, ¿no? Sí. Porque estuvo bastante golpeado, pero está repuntando. Durante julio se detectó, este es un dato que le voy a pedir que lo tomen, que es que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle, ventas online realizadas por comercios con local a la calle, registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del 0,1%. Es importante que tengamos este dato en cuenta, digo, porque ahí hay una discusión ahora que es a la que voy a darle pie para también poder conversar luego con quien corresponde al respecto de esto. Que tiene que ver con una discusión. Miremos lo que es este tuit precisamente del debate que se está dando. Porque cuando salen estos números aparece Marcos Galperín, nombre reconocido. Estamos hablando del que lidera Mercado Libre. Alguno que otro dijo que se podría candidatear. Bueno. Me está flayando. Muy difícil. Él pone acá: ¿alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina, que crece 38% en moneda constante el último trimestre? Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME y nadie parece tenerlo en cuenta al anunciar el estado del consumo. Básicamente te dice, che, la foto que te mostraron
no coincide, sirve. al menos con lo que está pasando en la plataforma. Frente a esto, aparece, quiero que lo escuchemos al presidente de CAME, que le respondió a Galperín en una entrevista. Y la frase sin duda es: si sumas a su empresa la medición, dijo, el consumo igual seguiría cayendo. ¿Mm? Vamos a escuchar. ¿Podrían integrar a la empresa de Galperín en el índice? Mira, con todo gusto, pero nos resulta muy difícil a nosotros obtener algunos datos, pero con todo gusto nos podríamos sumar y lo pondríamos en relevancia. Pero aún sumándolo, la realidad daría que al final el consumo sigue cayendo. El tema de los comercios hoy, ¿cómo está impactando? Y bueno, el alto costo de funcionamiento de los locales comerciales con la baja hace que la rentabilidad sea cada vez más baja. Con lo cual, vemos que algunos comercios que estaban en el centro van al macro, del macro al micro, del micro al garaje de su casa, el que puede seguir aguantando. En línea genérica, digamos, de aquellos que tienen una afectación. Ahora, los que tienen mayor poder y espalda de consumo, se siguen aguantando y seguramente se van quedando con la porción de mercado que van relegando a aquellos que tienden a desaparecer. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Esta fue un parte de la respuesta y ahora vamos a conversar al respecto de lo que está pasando, de esta conversación que se está dando. Entonces, por eso la pregunta inicial era, ¿cayó el consumo o cambió la manera de consumir? Y al momento de las mediciones, ¿cómo es esto evaluado? ¿No? Lo tenemos ya con nosotros del otro lado. Al vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, está con nosotros, no sé si ya ahí está, Salvador Femenia, que está ya ahí del otro lado. Salvador, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por tomarse el tiempo de poder conversar y un poco aclarar los tantos, porque por estas horas se sigue hablando al respecto de esto y un poco para entender nos parecía oportuno poder conversar directamente, ¿no? con usted. ¿Qué análisis merece esta disputa de sentido que se está dando en redes o en las entrevistas en general? En primer lugar, obviamente lo que dijo nuestro presidente Ricardo y bueno, lo que estuve diciendo yo con más de 40 medios, ¿no? Durante estos días. El tema es que estamos comparando dos cosas que no son comparables. No puede comparar volumen, que dice que lo que mide Mercado Libre es mucho más grande que el volumen de todo lo que medimos nosotros, porque nosotros lo hacemos por muestreo, con un gran trabajo estadístico, y vale la pena mencionar que hace unos meses atrás nos visitó el INDEC, y se quedó admirado con el trabajo estadístico que hace CAME y la credibilidad de esto, ¿no? Nunca fue cuestionado esto. Hace 16 años que medimos de esta manera, y de décimas más o décimas menos, nuestros números que medimos exclusivamente el canal PYME, porque no pretendemos medir el consumo en general, medimos el canal PYME, de acuerdo a la resolución 19 del 2021 que clasifica lo que son las pymes, de micro a mediana tramo 2, décimas más o décimas menos coincidimos con la tendencia general, tanto el INDEC como consultoras privadas, o como los grandes supermercados. No olvidemos que hace una semana o 2 semanas atrás los grandes supermercados le pidieron una entrevista a Caputo para plantearle que la caída del consumo. Que es en línea con muchas cuestiones que todas llevan al mismo resultado. Ahora, Salvador, en relación a esto, Marcos Galperín volvió a aparecer y vuelve a hacer como un contraataque, ¿no? Decime que lo estoy entendiendo mal, menciona él. Todo el revuelo mediático por los datos de la CAME es por una encuesta de 1.128 comercios, de los cuales solo el 26% vende online, y después valora algunas cifras para como profundizar en su argumento. ¿Qué respuesta se le puede dar? Que lo que nosotros medimos, los consumos básicos no se compran en la plataforma Mercado Libre. Nosotros medimos el mercado de cercanía. Como dije el otro día en un reportaje, ni el pan, ni la leche, ni la carne la compras todos los días en Mercado Libre, ¿no? Son consumos básicos. Claro. Si bien hay cuestiones que venden, ahí también venden directamente de fabricantes, venden
digamos, establecimientos que no tienen un local a la calle. Es toda una mezcla, por eso decimos que la base no es comparable. Es más, creo que se confunde el punto de partida, porque que Mercado Libre crezca, como dice Galperín, un 38%, habría que desagregar, ¿no? Yo decía el 38% en dólares, el dólar se mantiene quieto, la inflación se mueve un poco, pero, y nosotros estamos midiendo, no, o sea, que crezca no quiere decir que el consumo básico baje. Claro, las dos cosas pueden ser ciertas. Claro. O sea, básicamente yo si quiero puedo vender este celular en el Mercado Libre y eso no significa que el consumo crezca o que el comercio le esté yendo bien, porque al fin y al cabo es una venta individual la que estoy haciendo. Totalmente. Yo te doy un dato más técnico, ¿no? Ujú. La recaudación del IVA cae. Y si hubiera realmente un aumento del consumo, Claro. en forma comparativa con el mes anterior o con el año anterior, la recaudación del IVA debería subir. Claro. Frente a esto, Y ¿qué? eso no ocurre. Ningún impuesto, inclusive las administraciones provinciales, y también salió otro día el titular de AGIP en Capital Federal, mostraron que cae la recaudación de ingresos brutos, que también tienen que ver directamente con el monto bruto de la venta. Ahora, en relación a la foto que hacen, bueno, a nivel con este muestreo, ¿qué pasa con las regiones? Aquí puntualmente hablamos desde el norte, ¿no? ¿Cómo esto es como un patrón que se ha identificado por igual en las diferentes regiones o qué pasa en relación al interior? Te comento técnicamente, esto Sí. es un muestreo Ujú. de determinados comercios que hacemos en todo el país. Las cámaras también están involucradas con este relevamiento. Es un relevamiento predeterminado, que se hacen siempre las mismas preguntas en base a la misma base. Ujú. Están en dos grandes divisiones: Capital y Gran Buenos Aires, que sería el AMBA por un lado, y el interior del país por el otro. Esto está promediado, ponderado, con el significado técnico que tiene ponderado, que es igualar de acuerdo al peso de cada región, Ujú. y deflactado por inflación para que no haya un efecto precio. Ujú. Entonces, técnicamente responde a todas las cuestiones estadísticas de las que nosotros no tenemos duda de lo que estamos haciendo. Ahora, veíamos que los rubros más afectados, y recién hacíamos claramente un sondeo no representativo, pero en la calle aquí a algunas personas, y justo coincidía con el tema alimentos, que decían, primero que no llego ni a la mitad de mes. O que no hago la gran compra que hacía en el los súper, supermercados. la hago en la diaria. La hago en la diaria, que es esa compra hormiga en el negocio. Y por otro lado, dicen, no, zapatos, ropa, directamente ya no es considerada como una necesidad. Decían, a veces llego incluso como a cuentagotas al tema de a los medicamentos. Que si podemos profundizar un poco también en esos patrones que se han registrado a raíz de esta encuesta. Normalmente, salvo el caso del mes de julio, Ujú. que dio una baja promedio del 3,8% comparado con julio del año pasado, y vale la pena aclarar que julio del año pasado había sido malo, ¿no? Contra ese mes malo bajamos 3,8%. En general se ve que todos los rubros caen, o algunos por ahí tienen un leve repunte, como ocurrió ahora con ferreterías y materiales de construcción, Ujú. pero lo que menos cae es lo más esencial, y sobre todo en esta época invernal, que hay una mayor demanda de medicamentos por afecciones respiratorias. Ujú. Digamos que lo que más o menos se mantiene es alimentos y bebida y farmacia, y el resto cae porque está en la escala de esencialidad, ¿no? Claro. Ujú. Lo primero es la comida. Y ni tampoco este mes, porque vos fijate que de los tres rubros que más cayeron, el tercero, por 2 décimas, en importancia, es alimentos y bebidas. Claro. Y esto tiene que ver ya con reducción de márgenes por parte del minorista, porque no puede trasladar el mayor costo que tiene por servicios. Terceras y cuartas marcas, segundas, terceras, cuartas marcas, y compras fraccionadas. Claro. Te estoy hablando de no comprar una docena de huevos, comprar 3 huevos, ¿no? Claro. A ese nivel. Y lo que vos me decías anteriormente, o tu colega decía,
el tema de la compra por acopio, eso se terminó con el 2023 directamente. Primero por el efecto del golpe inflacionario por corrección del tipo de cambio, y después por cuando se empezó a verificar que la inflación más o menos se mantenía en niveles medianamente bajos. Evidentemente no es negocio acopiarse, porque quizás no hay ninguna ventaja con eso, y a lo mejor se comprometen mucho ingresos para copiar y después no pasa nada, ¿no? Le hago una pregunta. He visto también, profundizando un poco más en esta discusión que se daba en relación a cómo se está midiendo el consumo en Argentina, pero al mismo tiempo una Argentina que está inmersa en una globalidad que responde sin dudas a esa digitalidad. Y algunas personas, esto lo tengo acá el tweet, pero decían, por ejemplo, tienen que publicar datos que tengan sentido con el cambio tecnológico y no ignorar por ahí a las plataformas famosas de venta en línea. No sé, ¿qué análisis merece esto también? Porque es inevitable también pensar, digo, hay mucha gente, entiendo lo que explicaba al principio, ¿no? ¿Por qué no eran comparables? Pero ¿cómo llevar también ese cambio tecnológico al que hacen alusión al momento de consumir? Nosotros empezamos tratando de adaptar la medición a lo que pasa en los comercios. Los comercios se van adaptando, también tienen su canal de venta electrónica, que en esta medición está incluida. Uh-huh. La venta electrónica que hacen los comercios que relevamos físicamente. Uh-huh. Y después hay una tendencia clara, yo diría que una necesidad de todos los comercios a incorporar herramientas tecnológicas, no solamente el trabajo en redes, sino como auxiliar la inteligencia artificial. Ujú. Y ya no está en discusión si esto se va a hacer o no se va a hacer. El tema es, el diferencial lo pueden dar con la velocidad que se adapten. Porque evidentemente los hábitos cambian. Hay cosas que te diría, como ha ocurrido con distintos procesos, el más reciente es la pandemia. Cuando estamos en un estado determinado y hay algo que irrumpe y genera, o está en el medio de una crisis de consumo como ahora, cuando se sale de esa situación, no se sale en el estadio anterior. Algo ha cambiado. Ujú. Y una modalidad llega para quedarse, ¿no? En este caso, la digitalización en la venta. Totalmente. Nosotros somos partidarios de incorporar la mayor cantidad de datos, pero evidentemente no es fácil. Los datos no son tan transparentes en determinadas plataformas, pero estamos trabajando hacia futuro con quien los agrupa, ¿no? La Cámara Argentina de Comercio Electrónico. ¿Cree que si estos comercios que no se adaptan a la digitalización corren riesgo en fundirse, en terminar de cerrar directamente? Sí, aparte es un proceso que estamos viendo, ¿no? Vos pensás que en lo que va de este gobierno han cerrado aproximadamente 28.000 comercios, el 99,9% del sector PYME. Sí. Y estamos partiendo de una base, porque hasta el 2023 desde el 2011 hasta el 2023, para hacer un corte en cambio de gobierno, habían cerrado anteriormente 50.000 pymes, ¿no? Sí. O sea, 28.000 sobre 50.000 en un país que pretende crecer, que pretende estar mejor, y un gran termómetro es la pérdida de unidades económicas, ¿no? Un país con una economía que va para adelante va generando más empresas y generando más empleo a través de esas empresas. Argentina es, y no de ahora, sino ya de hace muchísimos años, el país de América Latina y uno de los primeros del mundo que menos generación de nuevas empresas tiene. Por cada 1.000 habitantes. Una consulta que estuvimos viendo también en los últimos meses al respecto de las empresas internacionales como Temu, no me salen las otras ahora, Shein y todas esas. Eso también supongo que golpea un poco al comercio local, ¿verdad? Obvio. Eso más la compra directa al exterior. Claro. Todo realmente es una conjunción de motivos, no hay uno solo, pero el motivo de base evidentemente es la pérdida de
el poder adquisitivo del salario real, Claro. y el mayor porcentaje que tiene la tarifa de servicios públicos en el sueldo, con lo cual el disponible para consumo se va reduciendo. Salvador, te hago una consulta. ¿Por qué se sabe por qué los locales, bueno, físicos, ¿no? Hay muchos no utilizan plataformas virtuales para venta, ya lo sabemos también. ¿Por qué se debe esto? ¿Por una falta de recursos, falta de conocimiento? ¿No hay algo que incentive también a poder formar de última una plataforma que contenga, ¿no? Capaz a todos los locales físicos también. Ahí tenemos también una cantidad de motivos. Uno, evidentemente, es digamos, cierta resistencia al cambio que se produce en todos los órdenes económicos y de la vida. Cuando hay algo nuevo, uno teme y se resiste. Pasa dentro de las organizaciones empresariales también. Otro puede ser la falta de medios, porque también hay que recurrir a un medio económico para hacerlo. Para una persona especializada. Claro. Y bueno, ya con eso tenés dos motivos suficientes para lo que no ocurre esto, o no ocurre con la velocidad que debería ser. Claro. Ahora, bueno, de hecho, escuchaba temprano al presidente de la empresa Alimentos Inca y del Movimiento Nacional PYME también, que en una entrevista muy temprano le conversaba y hacía alusión a las difíciles condiciones en las que se les da también a las empresas. Por un lado se les pide un sacrificio y él hacía alusión, por un lado, el tema del poder adquisitivo que usted mencionaba recién, Salvador, y por el otro lado, en relación al tema impositivo, al tema impuesto, que es, sin dudas, me parece, como el cuello de botella más grande en años que tiene como el país, ¿no? Y ahora, sobre esto, preguntarle cuál es la intención que pueda tener Marcos Galperín al reaccionar de esta manera a estos índices. Porque es un poco como que empieza a confundir también la conversación, o quizás abre más el panorama. Se da un debate necesario, me parece importante que lo conversemos, pero ¿qué intención hay detrás? La verdad que la intención que tiene Marcos Galperín no lo sabemos, no sabemos a dónde apunta, quizás a mostrar su coincidencia con el modelo económico, pero realmente lo desconocemos. Y el tema tributario es una deuda bastante importante. Nosotros podemos hacer un paralelismo justamente con la plataforma del Mercado Libre, porque ellos tienen un beneficio importante por ser empresa tecnológica, de cerca de 100 millones por año, de 100 millones de dólares por año, y las pymes estamos en el lugar opuesto. Cuando más difícil es la crisis, cuando más complicado es para los tres niveles del gobierno recaudar, más aprietan sobre nuestros márgenes, que aumentan las tasas, que aumentan las bases imponibles, que aumentan las retenciones de ingresos brutos y de ganancias. Entonces es una ecuación muy difícil, porque siempre cae el que tiene un sistema dentro de la formalidad, ¿no? Del sistema económico. Y ahí estamos realmente castigados, y castigados también por la importación, porque se abre la importación. Yo no digo que se abrió mansalva, ¿no? Estamos en una economía cerrada en Argentina, quizá demasiado cerrada, y eso también tuvo sus consecuencias, pero no nos inclinaron la cancha, porque no nos dieron la oportunidad de nosotros ser más eficientes. Hemos hecho un esfuerzo en costos, pero evidentemente el costo de infraestructura que tiene el país por deterioro de toda la red de caminos y ferrocarriles por un lado, y por otro lado el sistema impositivo que nos castiga fuertemente, ¿no? Con impuestos malos que nos afectan directamente el margen bruto. Me parece muy importante haber podido conversar, y esta frase, ¿no? Nos inclinaron la cancha. Me parece que grafica también mucho, porque no es la primera vez que escucho este tipo de metáforas quizás para referirnos o graficar la situación, ¿no? Es decir, es como intentar jugar en una cancha inclinada, es imposible. Esperemos que esto empiece a mutar o a mostrar otros signos. Seguramente vamos a seguir al pendiente, y ha sido un placer poder conversar y que nos haya atendido, Salvador. No, al contrario, ojalá que esto cambie, porque el empleo depende de la actividad de las pymes. Exactamente. Tal cual. Así Gracias, es. Salvador. Gracias, Salvador Femeni. Él es vocero de la Un saludo CAME, para todos. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Muy interesante poder conversar para ilustrarnos en relación a lo que por ahí vemos como datos que pasan como titulares. Bueno, es un y poco también la conversación, sobre ¿no?
choque, ¿no? Galperín-Came. Que no es menor, porque son dos miradas Son muy dos intereses, importantes claro, aparte. sí, también el interés de Galperín se sabe también por dónde va. Sí, obvio. Y lo que ha crecido Mercado Libre con este gobierno es otra cosa. Y lo que por ahí representan eso, lo que dice, ¿no? Las plataformas digitales para Son compra y todo. venta, y por otro lado, un representante de esas otras empresas, que es verdad que es el kiosco del barrio donde vas a ir a comprar, digo, después vos, los alimentos de cada día, ¿no? Eso yo me pongo a pensar porque, por ejemplo, mi familia tiene un negocio y hemos visto en los últimos 2 años, realmente en los últimos 2 años, una disminución increíble de la venta. Esto también se debe a que hay otros factores como que hay muchos mayoristas, o por lo menos lo que yo creo, ¿no? Muchísimos más mayoristas. La gente prefiere ir a comprar ahí el mayorista que le sale mucho más barato. Y están cada vez más poblados de esos mayoristas. Esos Mayoristas que te quedan capaz uno en zona sur, uno en zona norte. Ahora hay 4 en zona norte, 2 en el centro, 3 en zona y además, sur. ¿viste? Hay mucho más y es la gente obviamente, yo supongo, elige eso. Y eso sumado pero por una a que cuestión es muy de los difícil. precios también, no de un mayorista. Exactamente. A ver, no es por nada, pero No se puede competir un negocio de barrio contra el mayorista, No. porque el mayorista siempre te lo vende mucho más barato. Inclusive muchos negocios de barrio van a comprar al mayorista para que les salga. Sí, hasta de hecho tenía que... Eso, porque vos podés decir, bueno, hay como una competencia ahí. Es importante el análisis más idóneo y económico en relación de esto, sobre esta competencia que se va librando. Pero claro, el tema es que también, ¿qué hace una persona que dice, bueno, voy a reinventar, digamos, el negocio? No, mi mamá ¿Cómo no sabe qué competís hacer. frente a eso? Mi familia no sabe qué No es hacer. solamente Es muy habilitar, digo, difícil. bueno, habilitarle una tienda online. No es solamente eso. Por ejemplo, es muy fácil decir eso, me parece que no va por ahí. Por ejemplo, ahora ellos querían abrir un Instagram. Yo les digo, realmente no sé si servirá el tema de abrir un Instagram, porque Para es mí un sí. negocio de barrio. Igual. Tu audiencia, tu nicho. Amigo, es distinto. hay un kiosco que no voy a decir el nombre porque es publicidad que nadie nos paga, pero es tendencia en TikTok y en Instagram. Sí, el problema es que si vos abrís ese Instagram, tiene que ser con una idea de a dónde querés llegar y cómo subís el contenido y qué contenido subís. Si vos abrís el Instagram por subir, o sea, es solo por abrir, es No perdés complicado. nada tampoco. No, pero también hay algo como de una persona que... Es que hay que ponerse en la realidad Eso, de cada el uno. adaptarse a la Anda a tecnología. pedirle, no sé, Claro. a una madre, por ejemplo, que tiene una familia, que tiene que tener eso voy. responsabilidades. Sí, anda a decirle a mi mamá que Anda a use decirle, Instagram. ponete a A hacer eso voy. TikToks, Instagram para poder vender más. Yo entiendo que lo puedan hacer porque van a necesitar y es trabajo, ¿no? Pero o eso es terciarizar con una persona que te da el contenido, eso es pagar, tenés que pagar servicios. Digo, de ninguna manera están respirando tampoco, porque los servicios igual les llegan las tarifas siempre. Si tenés empleado, tenés que pagarle a esos empleados. Entonces digo, ¿cómo le habilitás esa capacidad de reinventarse al otro, que puede tener la mayor voluntad de reinventarse Sí, o a eso adaptarse, voy, sí. pero qué condiciones tiene? Que eso es lo que me parece qué que grafica herramientas esto tiene, de ¿no? esa jugar en una cancha inclinada, o viste, cuando se te queda el auto ahí parado en medio de una subida, decís, acá es difícil pechar. Entonces, me parece que ahí hay como ese cuello de botella que todavía no termino de entender bien cómo hacen que no, y me funcione o pongo a empiece a pensar, fluir. Es la adaptabilidad también de eso. Y Sí. a eso voy. Eso es lo que me preocupaba en cuanto al abrir ¿Cómo va a un ser el Instagram o manejo no. del Instagram? Claro, porque sí, yo por ejemplo realmente estoy a mil en mi laburo, entonces yo no puedo ayudar en ese sentido. Estoy ¿Y con vas a mucho puedo competir? aconsejar, con mucho no, pero yo sé que es de ella y es una mujer que se tiene que adaptar a eso, ¿entendés? Yo, entonces, a bueno, ver, vaya yo- a la ciudad de despensa real loco en Instagram. Suelta una publicidad. Yo lo veo por un lado de que, no sé, ¿no? Yo tengo, también conozco padres, amigos, todos que tienen emprendimientos y se han lanzado al mundo de redes para que su negocio Sí. venía en decadencia y lo han hecho de esa manera, se han arriesgado a hacer TikToks como les salga o Instagram. TikTok sobre todo, que es una TikTok que plataforma te muy permite, bien. aparte de Y así, ser como hacer son. lo que puedas. Hacer lo que puedas y yo creo que es una herramienta que si la tenés, descárgatela y vas fijándote cómo sale. No te digo que obviamente te exijo un montón de cosas, pero hoy en día hay muchas herramientas que lamentablemente nos tenemos que adaptar a tener Te que permiten tocarlas, ¿no? traccionar, más no te van a corregir la capacidad del poder adquisitivo de la persona que va a ¿Pero comprar. por qué? O sea, vas a corregir, pero no vas a hacer que mi plata me alcance más para ir a comprar, No ¿te sé. entendés? Ese Pero es el gran problema. pero también, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo lo veo en el caso de mi casa, de mis abuelos. Mis abuelos no salen a comprar. Es todo pedido ya. El súper, la comida, todo. O la ropa, todo es esto. Mis abuelos te estoy hablando. Entonces, es como que yo digo, bueno, se está perdiendo eso, pero ¿qué pasa vos al generar, no sé,
otros tipos de movimientos o viralizando tu lugar o tu negocio o lo que sea o dándole otro tipo de cosas, se le da otro tipo de puntos en cada plataforma. Pero es que, y vos, entiendo, vos se lo preguntabas recién, me parece súper interesante la pregunta de, bueno, ¿qué pasa? Primero lo que decía Enzo, ¿no? Si no se adaptan, cierran, te decía sí. Si no se adaptan, van a cerrar. Sí. Y vos preguntabas, ¿por qué no lo están pudiendo hacer, no? Obvio. Y te explicaba cuáles eran las principales barreras. Entonces, pero eso me parece que si ponemos eso como digamos, el motivo de por qué ha caído el consumo, la gente no elige comprar. No, yo creo que el motivo va por otro lado. Va por otro lado. O sea, el problema de fondo es otro. Es claramente es como tu capacidad de compra está disminuida, no es la misma. No. Obviamente que vas a buscar lo que él decía, segundas marcas, terceras marcas. No, así obviamente. como abundan ahora los locales de ropa americana. Pasa exactamente lo mismo con la parte textil. Entonces son como síntomas de lo que está pasando. Por eso, a ver, más allá de la economía, por eso estamos hablando, ¿no? Hay menos capacidad de consumo, hay menos plata, básicamente. Por eso tu alcance tiene que ser más. Porque antes con poco alcance lograbas lo que hacías, ahora necesitas más alcance para lograr lo mismo. No, y es lo que te decía al principio, el presidente de la marca Inca, de alimentos Inca, lo reconocerán, él le explicaba que, o sea, el sacrificio lo hacemos, pero el tema es que no hay condiciones que te permitan seguir respirando, entonces es como difícil sostener una empresa, Sí. Es pequeña y mediana empresa. Ahora, ¿no? Olvídate. En general. Bueno, interesante debate, Sí, gracias me a todos gustó. por sumarse también del otro lado, buenísimo, porque de eso se trata, que podamos entender los temas que por ahí leemos en un titular. Y si esto no me importa, es muy técnico, bueno, ahí tenés, Ahí va. en realidad tiene que ver con todo lo que hacemos todos los días. Info. Acá le mandamos un saludo a Juanchi, que está del otro lado también. Ay, sí. ¿Qué nos dice? Puso algo muy gracioso, Juanchi.